En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Cristo es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Que sea la plenitud implica que hay una continuidad con lo anterior, pero que también es una nueva etapa que tiene sus peculiaridades y diferencias. Era algo impensable para el ser humano aquello que ocurrió, porque el pueblo de Israel tenía conciencia de que Dios actuaba en la historia de los hombres, pero la concepción de Cristo, su encarnación y posterior nacimiento de Jesús, no es solo que Dios actúa en la historia de los hombres, es que Dios se hace hombre, se hace historia de los hombres. Una cosa es que el Dios todopoderoso, creador de la nada, sostenga aquello que Él ha creado, que ya es un milagro y es un acto de amor, pero es un salto cualitativo gigantesco que ese Dios todopoderoso y creador que sostiene su obra, además se haga historia de los hombres asumiendo nuestra naturaleza humana. Sin dejar de ser Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad asume nuestra condición terrenal para compartir nuestra suerte, para pagar el precio contraído por nuestro pecado, para elevarnos a la condición de hijos adoptivos. Por lo tanto, esta plenitud de los tiempos de la historia de la salvación implica este acto de amor de Dios, que envía a su Hijo al mundo para salvar al mundo, permitiendo que su Hijo se haga historia de los hombres. Y por eso nosotros somos un pueblo que tiene esperanza. Los hijos de la Iglesia tenemos dificultades, tenemos cruces, hay momentos en la vida donde no comprendemos los planes de Dios, porque Dios es más grande que nosotros, y es una osadía que el ser humano, criatura de Dios, elevado a la condición de hijo, pretenda entender los planes del Señor. Él se hace pobre asumiendo nuestra condición, pero sigue siendo el Todopoderoso, y por lo tanto hay momentos donde con humildad nos toca arrodillarnos ante el misterio de no comprender a Dios y hacer un acto de fe, de confianza, recordando los momentos de luz, recordando que yo sé que Dios me ama y que Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios a los hombres. Y por lo tanto, en esta nueva etapa de la historia de la salvación, en esta plenitud de la historia de la salvación, que es la venida de Cristo y la formación de la Iglesia, una y otra vez, a pesar de las dificultades que atraviesa la Iglesia, que las atraviesa, y todos somos conscientes de las dificultades que estamos viviendo, nosotros confiamos en el poder de Dios. Confiamos en el poder de Dios y que esta Iglesia está asistida por el poder del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que la dirige. Estas palabras del Evangelio, a vino nuevo, odres nuevos, implican que tenemos que aprender a confiar que el Espíritu Santo suscita carismas dentro de la Iglesia para solucionar los problemas que hay en la Iglesia. Como suscitó, por ejemplo, el carisma de los padres del desierto cuando allá por el siglo III el cristianismo
empieza a ser tolerado y después de ser tolerado se hace como religión oficial del imperio con el decreto Quintus Populus del emperador Teodosio en el 431, cuando la Iglesia es no solo tolerada, sino hecha religión oficial del imperio, muchos se hacen cristianos sin dejar de vivir como paganos. Y el Espíritu suscitó en los padres del desierto el deseo de esta fuga mundi, de marcharse al desierto para ser luz y llamada de atención e indicar que no se puede ser cristiano a medias. Cuando el Espíritu Santo hace suscitar en San Francisco de Asís el deseo de amar a Dios y vivir el Evangelio sin glosa, vivirlo tal cual, sin edulcorantes, sin quitar lo que me supone un esfuerzo o sacrificio, desde la humildad y sencillez de escuchar la voluntad de Dios y cumplir con su palabra, está siendo luz en el mundo. El Espíritu actúa y la historia de la Iglesia está llena de carismas, que son dones del Espíritu Santo para salvar a la Iglesia de cada época y de cada tiempo. Y por lo tanto lo que tenemos que estar atentos es a lo que el Espíritu pide de nosotros. Decimos, la Iglesia está mal. Hay documentos que se aprueban desde las diócesis e incluso desde la Santa Sede que son confusos. ¿Tú tienes capacidad para leer? ¿No tienes un catecismo de la Iglesia Católica? Fórmate. ¿No están los evangelios interpretados por el magisterio de la Iglesia? Fórmate. Formándote podrás iluminar tu conciencia y también la conciencia de los demás. Es que la Iglesia está muy mal. Es que hay curas que dicen, ¿tú te has formado? ¿Estás haciendo oración? ¿Estás leyendo aquello que te ayuda a crecer espiritualmente? Si tú te formas, podrás ser instrumento de Dios. Podrás evitar caer en la confusión, en la tiniebla del error, pero tienes que formarte. Escucha a personas que sabes que son personas ortodoxas, que están unidas a la verdad que es Cristo, porque son fieles a la tradición de la Iglesia. No busques rebajas en tu vida espiritual, porque cuántas veces buscamos rebajas. Voy con este sacerdote que me lo perdona todo y no me exige nada, que me dice a todo que está bien, cuando sabes que no es verdad. No busques rebajas. El Espíritu actúa, pero también nosotros tenemos que ser honestos, tenemos que ser fieles a Cristo y por lo tanto no podemos buscar rebajas que no nos llevan a ninguna parte, porque solo la verdad, que es Cristo, nos hace verdaderamente libres. No tengamos miedo. Cristo es la respuesta de Dios Padre ante el sufrimiento de sus hijos los hombres. Es la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Y por lo tanto, confiemos en el poder de Dios, que no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que se conviertan y vivan. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.